Bueno, estamos en una serie de mensajes que están basados en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, que está en el Evangelio según San Mateo y que tiene algunos fragmentos también en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio según San Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se inaugura con el Evangelio según San Mateo. Y allí está el Sermón del Monte, donde Jesús, cuando ve a las multitudes, sube a la ladera de una montaña y se sienta. Sus discípulos se acercan a Jesús, Jesús toma la palabra y comienza a enseñarles. Y ahí tenemos una enseñanza de Jesús, como una especie de compilado de la ética del cristiano, del llamado al discípulo, ¿sí? De los principios espirituales, de la misericordia, del amor, de una profundidad y una interpretación mucho más profunda y más clara sobre la ley, sobre todo lo que el judaísmo había recibido. Jesús, como un nuevo Moisés, viene a traer esa ley, pero con la capacidad de ver el propósito y los principios de la ley, mucho más que la letra metódica y fría como lo habían transformado los maestros judíos en ese tiempo. Las primeras dos bienaventuranzas dicen lo siguiente: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, pues ellos serán consolados. Veíamos que el término para la palabra de bienaventurado, dichosos, es makarios, una palabra griega que tenía que ver con esa felicidad que era como una extraordinaria felicidad, una verdadera felicidad, verdaderamente felices, verdaderamente dichosos aquellos que se reconocen necesitados de Dios, porque ellos tienen a Dios como rey y por lo tanto el reino de Dios les pertenece. Y ya comienza a actuar ese reino en nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos. En segundo lugar, dichosos los que lloran, porque el Dios de toda consolación los consolará. Tienen a un Dios que se acerca y que los acompaña en los momentos de pérdida, de lucha, de prueba, de dificultades. Y Él te consuela. Él consuela y da paz a tu corazón para atravesar dificultades que todos nosotros vamos a atravesar. Y Dios está con nosotros para consolarnos, para secar nuestras lágrimas y para poner esperanza en nuestro corazón. Hoy nos toca la tercera bienaventuranza, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ahora, ¿qué sentimientos despierta en nosotros la palabra manso? Parece como menso, ¿no? No dice bienaventurados los mensos, no, dice bienaventurados los mansos. Tal vez no es una palabra que goce de popularidad el ser manso. Parece pensar en una persona sumisa, en una persona que no tiene carácter, que se deja llevar por los demás, que se deja pasar por encima. Sin embargo, ya desde la época del gran filósofo Aristóteles, él describe cómo es la mansedumbre y cómo es una persona mansa. Él dice que la persona mansa se va a negar a ser tratado ofensivamente y no se va a dejar humillar por los demás ni despreciar por los demás. Pero tampoco la persona mansa se enfurecerá dando libre curso a la ira. Es decir, es una persona que logra resistir, responder con ira, con irascibilidad, devolver la agresión con más agresión, levantar la voz porque el otro grita más. No se va a dejar llevar. Es una persona que tiene firmeza. Es una valentía sin violencia. El manso es una persona valiente que decide no ejercer violencia. Vivimos en una sociedad que está llena de violencia y de irascibilidad y de agresión. En las escuelas, miren, yo hace ya muchos años que dejé de dar clases en una escuela. Daba en dos escuelas clase. Las dos, una en Banfield y otra en Adrogué. La violencia que yo vi, violencia verbal, de chicos y chicas de 12, 13 años, 10 años, 14 años. Las cosas que se decían, la agresión verbal con la cual buscaban lastimar al otro. Y eso se ha ido potenciando. Hay mucha agresión en las escuelas. La agresión entre padres contra docentes. Todo el tiempo estamos viendo padres que golpean a maestros y a maestras porque no aprobaron a su hijo o porque tal vez tuvieron alguna medida que no les gustó. En las calles, hermanos queridos, en la calle se han
cristianos, buenos discípulos de Jesús y mansos. ¿No vieron esta semana? Uno agarró un fierro y le rompió la cabeza al otro porque tuvieron una discusión de tránsito. Al día siguiente otra persona agarró y rompió el vidrio del parabrisas de un colectivo porque también una discusión de tránsito. La agresión, la violencia está gobernando nuestra sociedad. Las personas están en un estado alterado. Y en medio de todo eso se mete en la familia. Esposos que discuten y se dejan llevar por la ira, por el enojo, por los gritos, a ver quién grita más fuerte. Padres e hijos discutiendo en tonos donde se van provocando y van provocando al otro. ¿Por qué? Porque el enojo, la agresividad, la violencia provoca al otro a responder de la misma manera. Estas conductas que están alimentadas por la agresividad parecen que están valoradas por encima de la mansedumbre. Es como que el manso no logra nada. Por eso hay que ser violentos y agresivos, para que no nos pasen por encima. Si no, el mensaje es que no lograrás nada. El que grita más fuerte es el que gana. La palabra manso en el Nuevo Testamento, en el griego es praeis. Praeis no tiene una equivalencia exacta en el español. Por eso algunas traducciones ponen mansos y otras traducciones ponen humilde, porque contiene las dos ideas. Es una persona mansa y humilde, afable, una persona no violenta. El gran teólogo del siglo V después de Cristo, Gregorio de Nisa, dijo que la persona mansa es una persona que no se deja arrastrar por los impulsos, la cólera, los celos, la violencia, que son como ríos torrentosos que arrastran a las personas a reaccionar de la misma manera. No lo logran así con el manso. La persona mansa no se deja arrastrar por la agresividad y es capaz de mantenerse calma aún en medio de un clima de exasperación. Vamos a ver cómo describe el Antiguo Testamento a la persona mansa, cómo describe la mansedumbre. ¿Quién es manso en el Antiguo Testamento? Vamos a ver que en el Antiguo Testamento se equipara a la persona mansa con la persona justa. Los justos del Antiguo Testamento y los mansos funcionan casi como sinónimo. De hecho, cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, la Biblia, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero luego se tradujo en el tiempo donde el griego comenzó a ser el idioma universal de ese tiempo, se traduce al griego para que todo el mundo pueda leerlo. La palabra que se usa para traducir la palabra justo y la palabra manso es la misma, praeis. Es decir, vamos a ver que en el Antiguo Testamento describen a las personas mansas como alguien que no se deja vencer por los impulsos de violencia, ni por los impulsos de venganza. Uno de los ejemplos que tenemos es al rey David. ¿Lo tienen al rey David? ¿Se acuerdan que mató a un gigante llamado Goliat? ¿Con qué lo mató al gigante Goliat? ¿Con qué? ¿Con una qué? Una Honda. Hacen publicidad de moto acá. No, que no auspicie. No, la Honda fue la herramienta. Con la piedra. El rey David fue un perseguido político. El rey Saúl se puso muy celoso de él cuando David mató al gigante Goliat. Cuando hay éxito, los demás se ponen celosos, ¿no? Del éxito de uno. Desde muy buen antiguo eso, ¿no? David fue victorioso y generó celos en el rey. Y el rey Saúl comenzó a perseguirlo. David tuvo que escapar de su tierra, tuvo que irse a las montañas, a las cuevas, vivir como un perseguido por el Estado. Perdió todo. ¿Saben la bronca que podía generar en él todo eso? Alguien que vivía en el palacio tuvo que dejar a su mejor amigo, a todos, y vivir escapándose porque lo perseguían. Un día el rey Saúl, que lo perseguía, entró a una cueva. ¿Y quién estaba dentro de la cueva? David. ¿Cómo no te va a surgir el deseo de venganza, de querer matarlo? Pero David fue una persona mansa. No se dejó llevar. Temió a Dios.
y dejó a Dios su causa. Y Saúl salió de la cueva sin que él pusiera su mano, sin que David pusiera su mano de venganza. Eso es una persona mansa, alguien que renuncia a la venganza. Ahora mirá cómo terminó Saúl y cómo terminó David. Mirá cómo Dios levanta a los mansos. Mirá cómo lo transformó en uno de los grandes reyes del pueblo de Dios. En el Salmo 37 vemos cómo se describe la mansedumbre. El pueblo de Israel pasó muchos momentos históricos difíciles en su vida. Hubo muchos imperios que conquistaron Israel y generó muchos pobres. Esos pobres que habían perdido todo por culpa de la guerra, por culpa de los imperios que conquistaban su tierra, produciendo muertes, huérfanos, viudas. Se generó un movimiento espiritualista, un resurgir espiritual en esos pobres. Se los llamó los anahuín, los pobres de Dios, los que ponían su esperanza en un Dios que iba a intervenir y iba a cambiar la historia. Ellos, estos anahuín, estos mansos del Señor, estos humildes, estos que esperaban en el Señor, en el Salmo 37, vemos como el versículo 11 y el versículo 29 empareja a los mansos con los justos. Miren el versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra. ¿Vieron que la bienaventuranza de Jesús estaba en un salmo? Y se deleitarán por la abundancia de paz. Y el 29 habla de las mismas características, pero para los justos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La equivalencia entre mansos y justos. La persona mansa es una persona justa y la persona justa es una persona mansa. Es la característica de los que se llamaban los anahuín, los pobres de Dios. Eran personas mansas y personas justas. Personas que buscaban a Dios, temían a Dios y ponían toda su esperanza en que ese Dios iba a obrar e iba a hacer justicia. Y renunciaban a la justicia por mano propia, a la venganza, a devolver la violencia con más violencia. Allí vemos las características en el Salmo 37 de cómo es una persona mansa. Es una persona que no se impacienta a causa de las personas malvadas. Es alguien que no tiene envidia de los que haciendo el mal les va bien, de aquellos que prosperan haciendo el mal. No tiene envidia de ellos. La persona mansa renuncia a tener envidia de ellos porque sabe el final de ellos, porque confía en el Señor. Confían en el Señor y hacen el bien. La persona mansa se concentra en confiar en Dios y en hacer el bien. No está mirando a los que les va bien haciendo y actuando mal. La persona mansa, dice ahí el versículo, deja la ira y abandona el enojo. No es una persona que vive irascible, no es una persona que vive enojada. La persona mansa no se apasiona por hacer lo malo. No se deja conquistar su corazón para hacer lo malo. Se aparta del mal y hace el bien. Apartarse del mal. Mi abuela era muy sabia. Me decía, vos cuando hay lío en la escuela, vos andate. Cuando hay lío en el partido de fútbol, en el grupo que está griego, vos andate. Qué palabra sagrada era esa. Encima, las veces que no lo hacía, la terminaba ligando yo. Y es así. Y sobre todo, la persona mansa, la ley de su Dios está en su corazón. Es decir, lo que gobierna su voluntad. Lo que guía su vida es la palabra de Dios. Mansos. Personas que no se convierten en agresivos, ni violentos, aunque los provoquen. Porque tienen firmeza de carácter. No son débiles, son fuertes. Deciden renunciar a la violencia. Confían en Dios. Saben que Dios intervendrá y hará justicia. El Salmo 75 contrapone a los mansos con los violentos. Y se dice que Dios se levantará un día para el juicio y salvará a los mansos de corazón, pero no así a los que actuaron con violencia y que fueron impíos. Dice el Señor, dije a los jactanciosos, no se jacten, y a los impíos, no se enorgullezcan de su maldad. No levanten en alto su frente, no sean orgullosos en esta vida, ni hablen con el cuello erguido.
dejen el orgullo. ¿Por qué? Porque Dios quebrantará todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será exaltado. Por eso, bienaventurados los mansos, porque serán exaltados por Dios. Dios exaltará a los mansos. La palabra aquí justo, cuando ya les dije que se traduce del hebreo al griego, la Biblia usan el mismo término que la bienaventuranza, praeies. Lo traducen con el mismo término. Podríamos traducir, pero el poderío del manso será exaltado. En segundo lugar, vamos a ver la mansedumbre en el tiempo de Jesús y en la vida de Jesús. En el tiempo de Jesús la mansedumbre tampoco era muy bien estimada. Querían derrotar a los imperios por la fuerza, por la violencia. Había movimientos en la época de Jesús que querían ser libres por el uso de la violencia. Frente a eso se planta Jesús. ¿Quién fue el hombre más manso en el Antiguo Testamento? ¿Quién fue? A ver. ¿Sí? ¿Gana Moisés? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Moisés era un hombre muy manso. Más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Miren cómo Dios levanta a un hombre manso. Miren cómo lo transforma en el libertador. Ahora, ser manso no le impide a Moisés pararse frente al emperador, frente al faraón, frente al gobernante más poderoso de su tiempo, para decirle: Dios me dice que dejes ir a tu pueblo, si no te va a ir muy mal. Ser manso no significa no decir lo que tenemos que decir, pero significa renunciar a la violencia para decirlo. No ser agresivos para decirlo. Se conoce algo así como comunicación asertiva. Pero eso estaba en la Biblia desde mucho antes. Jesús es presentado en esa característica de este líder Moisés. Así como Moisés fue un libertador que llevó la libertad a su pueblo y fue un hombre manso, así Jesús, que viene a liberarnos de todos los pecados y hacernos personas, hombres y mujeres libres, así Jesús es presentado por sí mismo como un manso. Jesús dice: tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Miren lo que dice: tomen su yugo sobre vosotros, es decir, vengan a mí, únanse a mí, pero aprendan de mí, aprendan de mi mansedumbre y de humildad, y entonces, ¿qué hallarán? La mansedumbre y la humildad trae reposo sobre el alma. No solo, acá hay dos cosas: unirse a Jesús y aprender de su mansedumbre y de su humildad. Las personas mansas y humildes tienen un alma en reposo, tienen una vida equilibrada, tienen paz espiritual. Las personas irascibles que se dejan dominar por los impulsos, por el enojo, van a tener muchos problemas en su equilibrio emocional, en su salud física. Jesús se define como manso y humilde de corazón, y por eso Él se presenta como un maestro diferente. Es un manso que no ejerce violencia, la violencia religiosa. En su tiempo, cuando encontraron a una mujer en adulterio, la querían apedrear. Violencia religiosa. Hay que condenar a esta pecadora. Y frente a eso, Jesús se pone y dice: ok, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Jesús es alguien que nos trae un nuevo camino, donde no se usa la palabra con una serie de cosas, con cargas pesadas que los maestros de su tiempo le pusieron a la gente, pero que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. Donde estas cargas pesadas de la interpretación, de la recontrainterpretación de la ley, les había hecho olvidar de lo más importante: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús se presenta y nos invita a aprender de Él, a ser un
una persona humilde y mansa. Como Él se presenta, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, viene a este mundo y nos enseña la mansedumbre. Por eso, cuando hay una señal profética de que Él es el Mesías, de que Él es el Rey prometido, de que Él es el Rey esperado, no saca una espada, no monta en un caballo y viene con un ejército, no llama a los ejércitos celestiales para que vengan a defenderlo, no. Cuando Jesús se manifiesta como Rey prometido, entra a Jerusalén, según la profecía del profeta Zacarías. He aquí, tu Rey viene. ¿Y cómo viene? Manso. Manso. ¿Te das cuenta que la mansedumbre es la característica del Rey de Reyes? Este Jesús, el Rey de Israel, es un Mesías no belicoso, que renuncia a la violencia. Alguien que hará desaparecer al fin de los tiempos los carros de guerra, los arcos, y anunciará la paz a todas las naciones. Jesús mostrará esta mansedumbre a lo largo de su vida. Y el apóstol Pedro, que lo acompañó, y que lo acompañó allí cuando lo llevaron preso y lo juzgaron y lo escupieron y le pusieron la corona de espinas y se burlaron de él y lo llevaron. Pedro vio todo eso. Y el apóstol Pedro escribe cómo vio él a Jesús para que aprendan sus discípulos, sus seguidores. Dice Jesús, cuando le proferían insultos, no replicaba con insultos. No renunciaba a responder y a ser provocado, porque era un hombre manso. Cuando padecía, no amenazaba con venganza. Ahora cuando venga con los ángeles, ¿sabe qué? Te la voy a dar. Sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Jesús vino para enseñarnos el camino de la mansedumbre, el camino de la no violencia, el camino de la no agresión. Por eso, en tercer lugar, tenemos que ver cómo somos nosotros como discípulos de Jesús. Los cristianos, los discípulos de Jesús, somos llamados a seguir sus huellas. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Los discípulos somos llamados a aprender la mansedumbre y la humildad de Jesús. El día que le entregaste tu vida a Jesucristo, desde ese día comenzamos a aprender de la mansedumbre y de la humildad de Jesús. Renunciamos a la violencia, renunciamos a la irascibilidad, renunciamos a la agresión. Somos personas que tenemos que romper el círculo de odio y de violencia que vive este mundo. Romper el círculo. Decía que una vez llegaba el hombre de la casa, llegaba de trabajar y que su jefe lo había maltratado, le había dicho, sos un inútil, no sé para qué te tengo. Entonces le dijo palabras agresivas. Él llega a la casa, viene, la mujer estaba un poco demorada, no sé, preparando la comida. Y dije, vos qué hacés, que siempre te pones la comida, no servís para nada, ni para traerme la comida lista. La mujer agredida por el esposo va al hijo, le dice, ¿qué hacés ahí tirado? Levantate, hacé algo en tu vida, no servís para nada. El hijo se levanta enojado por lo que le dice la mamá agresivamente y le pega una patada al perro y lo lastima. El perro sale furioso por el padre y cuando viene la abuela caminando le muerde la pierna. Y la abuela en ese momento agarra al perrito, lo levanta, lo acaricia y dice, ¿qué te está pasando? Alguien tiene que romper el círculo. En el hogar, en la familia, en el trabajo, en la escuela, donde hay lleno de personas de violencia, palabras de violencia, agresividad de unos con otros. Los cristianos somos llamados a poner freno a la violencia. Tenemos un carácter que no nos dejamos arrastrar por la agresividad. Decimos las cosas, pero sin necesidad de levantar más alto que el otro, sin gritar más alto que el otro. El discípulo no debe responder a la violencia con violencia. Nosotros tenemos una manera y un llamado de Dios y una herramienta de Dios y una estrategia de Dios de cómo confrontar el mal. El mal existe, la maldad está en nuestra sociedad, la violencia existe, la agresividad existe. ¿Y qué estrategia nos enseña Dios a través de su palabra? No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. No se puede vencer el mal con el mal.
No se puede derrotar la violencia con más violencia. No se gana con agresividad respondiendo con más agresividad. No es el camino del discípulo de Jesús. Señor no nos ha llamado a eso. Necesitamos aprender de la mansedumbre de Jesús. Tener el dominio para no ser arrastrados en la irascibilidad, en la venganza, en el odio, en la agresión, en una boca desbocada que no controla sus palabras. Porque esto no es debilidad de carácter. Al contrario, la persona que logra controlarse logra la más grande de las victorias, que es vencernos a nosotros mismos, vencer nuestros impulsos. En cuarto lugar, los mansos recibirán una herencia. Son ellos los que recibirán la tierra, no los violentos, no los prepotentes, no los orgullosos, no. La promesa de la tierra que viene será para nosotros. La era venidera, con sus promesas, con la herencia, son para los hijos de Dios, para los que viven mansos y humildes. No hay lugar en esa herencia para los violentos. No hay lugar en esa herencia para los impíos. La herencia está preparada para los mansos y humildes de corazón. Pero ¿sabes una cosa? Debemos reconocer que la herencia futura, en esa era venidera que se viene, esa era venidera que es cuando Cristo vuelva e instable todas las cosas, en un mundo que está caminando a pasos agigantados hacia ese tiempo, donde las señales de los tiempos nos están mostrando que vamos avanzando hacia ese día. Pero ya hoy podemos ver los beneficios de esa herencia. ¿Cómo lo ves? Es muy simple. Las personas mansas y humildes son las personas que logran generar un clima de paz y de bienestar en el lugar donde están. Las personas mansas y humildes son las que logran reconstruir los vínculos rotos que se rompieron por la violencia y la agresividad. ¿Cuántos vínculos rotos hay en las familias? Porque se agredieron verbalmente, porque se dijeron barbaridades y no se hablaron más. ¿Sabes cómo vas a restaurar esos vínculos? Con mansedumbre y humildad. La mansedumbre y la humildad es lo que permite que mi carácter podrido, desbocado, no tome la rienda de mi vida. La mansedumbre es lo que me permite que las palabras que salgan de mi boca no respondan a la provocación del otro. Logro generar vínculos permanentes y logro vínculos deseados por los demás. Las personas desean estar junto a personas que son mansas y humildes de corazón. ¿A quién le gusta tener amigos prepotentes, orgullosos, violentos, agresivos? ¿Te gusta estar en una mesa sentado con esa gente? ¿Te gusta estar con un grupo de amigos donde hay uno que te dice barbaridades y te violenta con la boca, que te agrede, que te lastima, que te denigra, que te dice cosas horribles para lastimarte? ¿Te gusta estar con esa gente? No. Pero en cambio el manso y humilde de corazón logra construir vínculos donde las personas desean estar con ellos, porque son agradables en su hablar. Ahora, ¿cómo ser mansos en un mundo violento? ¿Cómo ser mansos y no dejarnos dominar por nuestros impulsos cuando nos provocan? Porque todo el tiempo nos están provocando. ¿Cómo logro decir las cosas con mansedumbre? Porque no las debo callar, las debo decir, pero con mansedumbre. Porque debo decir la verdad, pero en amor. Eso es imposible. Es imposible. La persona de este mundo, cuando lo provocan, responde. Y cuando actúan con violencia, responde con violencia. ¿Cómo es posible entonces? Solo es un hecho espiritual, tenés que nacer de nuevo. Tenés que tener un nuevo nacimiento espiritual. Y tenés que recibir el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo dará fruto en tu vida. Como escribe el apóstol Pablo a los discípulos de la iglesia de Galacia, les dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Querés restaurar los vínculos rotos?
Papás quieren restaurar el vínculo roto con sus hijos. Hijos quieren restaurar el vínculo roto con sus padres. Esposo, esposa, ¿querés restablecer un vínculo roto en tu pareja? ¿Querés restablecer vínculos rotos con personas de tu familia que se rompieron porque algún día la violencia ganó tu boca? La agresividad ganó tu corazón. El camino es la mansedumbre y la humildad. Con la mansedumbre y la humildad se restauran los vínculos rotos. Con la mansedumbre y la humildad creo yo un clima y un ambiente diferente. Vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, decía Jesús. Es tiempo de renovar la escuela de la mansedumbre. Sé parte de este movimiento. Sé parte de esta gran escuela de la humanidad. De aquellos que, habiendo seguido a Jesús, entran a la escuela del aprendizaje de la mansedumbre. No te dejes llenar por la ira. No te dejes gobernar por la ira. Aún cuando sabes que fueron injustos e injustas con vos. No te dejes gobernar por la ira. Sé una persona mansa. Sé una persona que puede decir las cosas con mansedumbre. Y sabes una cosa, no creas que la violencia y la agresividad y la prepotencia van a dar un mejor resultado que la mansedumbre. No lo creas, porque así se maneja este mundo. Pero no se manejan así los hijos de Dios. Porque si vos actuás y buscás el camino de defender tus derechos, de no dejar que te pasen por encima, pero lo haces con mansedumbre, y si aún así los demás siguen siendo injustos con vos y no lográs el resultado esperado, ay del prepotente, ay del que ejerce injusticia contra vos, ay del violento, porque tendrá que vérsela con tu Dios. Y no quisiera estar en los zapatos de esa gente. Pedir al Señor que en esta noche te llene de un espíritu de mansedumbre, que seas reconocido, porque como tu Maestro y tu Señor, la mansedumbre y la humildad acompañan tu vida. Aplícalo en tu casa, en tu familia, en tus relaciones interpersonales. Renuncia a la ira, renuncia al enojo, renuncia al control de tu carácter, porque hay un poder espiritual que es el Espíritu Santo, que puede dar fruto en tu vida para cambiarte. Y si en el pasado ese carácter, esa manera de expresarte rompió vínculos, ahora por el camino de la mansedumbre es tiempo de reconstruirlos. Es tiempo de restaurar lo que fue dañado. Hay un camino, es la mansedumbre. Oramos. Ora conmigo. Si estás ahí y vos querés dejar atrás el enojo, la ira, la agresividad, la violencia, la prepotencia, la venganza, el control de tu carácter, querés dejarlo atrás, ora conmigo, decirle: Señor Jesús, yo te pido perdón porque he dicho palabras que lastimaron, he tomado el camino de la violencia verbal, he gritado para imponerme sobre el otro, he respondido a la agresión con más agresión. Yo hoy te pido perdón y te pido un cambio en mi vida. Quiero que me revistas de tu mansedumbre. Quiero que me des una firmeza para no dejarme arrastrar por los violentos ni por la agresión que hay alrededor mío. Dame firmeza de carácter para plantarme en la mansedumbre. Espíritu Santo, llená de mansedumbre mi mente y mi corazón. Y ayúdame a restaurar con la mansedumbre los vínculos rotos, las relaciones quebradas. Señor, ayúdame a ser un restaurador en las relaciones a través de la mansedumbre y a generar en mi casa, en mi trabajo, en la escuela,
en mi familia, a generar un clima que a través de la mansedumbre sea un espacio de paz y que los demás anhelen ese espacio generado por la mansedumbre que vos me das. Ayúdame a decir las cosas que tengo que decir siendo gobernado por un espíritu manso. Ayúdame, Señor, a hacer frente al mal con el bien. Ayúdame, Señor, a crecer como discípulo para parecerme cada día más a vos. Porque entonces seré bienaventurado, seré dichoso, porque la mansedumbre guiará mi vida. Gracias, Jesús, en tu nombre te lo pido. Amén y amén. El Señor bendiga su palabra y la podamos vivir en esta semana y aplicarla a nuestra vida. Damos las gracias a Dios por su palabra que nos ha sido dada para crecer.